Gusto en saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los dones y vamos a ver lo que nos dice sobre el don de sanidad. Recordamos primero que el versículo 1 del capítulo 12 de 1 Corintios dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? Es una orden que viene de Dios por medio de Pablo, ¿no? Porque acuérdense que toda la palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, esto es una orden que viene de parte del Señor. Y el versículo 9, la primera parte nos habla de fe, ¿no? Y la segunda parte nos habla sobre el don de sanidad. Y dice así: y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Eso, el mismo Espíritu Santo es el que está dando este don. Y ojo que dice dones de sanidad, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos por qué no dice don de sanidad, como usualmente lo manejamos, sino que dice dones de sanidad. Es que nosotros somos trinos, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y usualmente cuando se habla del don de sanidad se entiende que es por la parte física, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de Jesús, de los apóstoles, o también muchas personas que están en el Señor podrán haberlo visto dentro de sus respectivas congregaciones, ¿no? También personas que no están, de repente, tengo el caso de mi cuñado, por ejemplo, que se sanó de sinusitis porque le dijo a Dios: si de verdad existes, sáname esto, y Dios mismo le sanó, ¿no? En una campaña evangelística que hubo en Moyobamba, que yo soy de allá, ¿no? Bueno, pero en fin, entonces se presenta de diferentes maneras, ¿no? Y esto es lo que siempre estamos acostumbrados a ver, lo que es la sanidad física de nuestro cuerpo cuando hay alguna enfermedad. Pero también, como habla de dones, podemos entender de que hay una sanidad del alma. Porque si bien es cierto que cuando la persona nace de nuevo, dice la palabra, nueva criatura es, pero eso no significa como que nos da así un colapso en el cerebro y nos vamos a olvidar de todo lo que pasó hacia atrás, ¿no? Sino que vamos a tener que ir cambiando justamente ese ser interior que es nuestra alma, para poder llegar a la plenitud de Cristo, que es lo que nos dice la palabra. De igual manera, cuando ya somos creyentes, también pueden suceder cosas desagradables, tanto dentro de cualquier tipo de ambiente, de trabajo familiar, de amigos o de cualquier otro ambiente, ¿no? Y eso no vamos a permitir de vivir con ese resentimiento, sino que hay que sanar el alma, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dice en plural dones de sanidad? Porque se entiende de que hay una sanidad física del cuerpo, pero también hay una sanidad del alma, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, de sanidad física lo tenemos muchísimos en los evangelios, de lo que Jesús, ¿no? Sanando, por ejemplo, a los leprosos, sanando a los ciegos, a los cojos, y por último dice que mucha gente iba y todos recibían sanidad, ¿no? También tenemos un ejemplo hablaba hace un rato, los apóstoles, con Pedro y Juan, con la persona que era cojo de nacimiento y que estaba en el templo de Hermosa, ¿no? Entonces ellos, Dios obra a través de ellos, donde sanidad, ¿no? Y el cojo se pone firme en sus pies y comienza a caminar, ¿no? También tenemos otro ejemplo, Pedro con Eneas, ¿no? Que también tenía una enfermedad desde pequeño y bueno, recibe esta sanidad, ¿no? Pero todos estos ejemplos, en el único caso en que podemos decir Jesús le sanó, es cuando él mismo lo hace. Pero cuando lo hacen los apóstoles es que Dios obra a través de estos instrumentos que son los apóstoles, ¿no? Igual que ahora Dios puede obrar a través de muchas personas, siempre y cuando la gloria sea para el Señor, ¿no? Porque nosotros, si oramos por alguien y si se sana, porque es la voluntad de Dios, solamente somos los instrumentos, mas Dios es el que hace, Dios es el que da la sanidad, ¿ok? Ahora, en los casos de la sanidad del alma, vamos a ver qué es lo que tenemos
algunos ejemplos, ¿no? No, que no voy a mencionar pues todos los que hay, he mencionado unos cuantos nada más en el tema de la sanidad física que nos muestra la Biblia, pero sanidades hay muchas más, ¿no? Igualmente en la parte ¿cómo se llama? En el tema de la sanidad espiritual. Por ejemplo, cuando Jesús sana al endemoniado de Gadareno, ¿no? Ese hombre físicamente no estaba enfermo, físicamente estaba completo, estaba sano, no le dolía nada, no tenía ninguna afección. ¿Qué es lo que él tenía? Tenía un tema espiritual dentro de él, ¿no? Por lo tanto, el Señor lo que hace es echar fuera esos demonios y él queda sano. Y queda sano del alma y queda sano del espíritu. Otro ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando José, ustedes saben toda la historia que pasó José. José era mal visto por sus hermanos porque era como el hijo preferido. Luego ellos tratan de matarlo, finalmente no lo hacen por intervención de unos hermanos, pero es vendido y luego termina como esclavo, ¿no? Pero luego el Señor lo va a través de una serie de eventos, llega a ser el segundo hombre más poderoso después del faraón, ¿no? Y cuando ya tiene ese poder es que llegan sus hermanos nuevamente hacia él, pero él ya había sanado del alma. ¿Dónde está esa sanidad que recibe José cuando le pone de nombre Manasés a su primer hijo? Y Manasés dice que lo voy a poner porque Dios me hizo olvidar todo respecto a lo que había vivido, al trabajo, dice, y a toda la casa de mi padre. O sea, todo lo mal que había pasado con sus hermanos. Él ya había sanado. Y cuando sus hermanos temen de que le van a cobrar algún tipo de venganza, lo que hace José es abrazarlos y decirles, no, yo ya les he perdonado. El perdón significa sanidad del alma. Ahora, ojo de que también el perdón no es solamente hacia otras personas, sino hacia uno mismo. Y muchas veces se escucha decir de que lo más difícil es perdonarse a uno mismo. Y siempre se paran con eso, ¿no? Pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Qué mal me he comportado? ¿Qué? Y se comienzan a decir frases que mejor no las voy a decir, pero contra uno mismo, ¿no? Y eso es a veces más difícil de perdonar que perdonar a otras personas. Entonces, el don de sanidad va en este sentido, sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Pero para la sanidad del alma tenemos que perdonar, es sumamente importante eso, porque si no, no existe sanidad del alma. Y si no existe sanidad del alma, eso se va a reflejar en nuestro cuerpo físico. Ahora podemos preguntarnos, finalmente, ¿para qué son los dones de sanidad? Son para suplir las necesidades físicas del cuerpo de Cristo, también para suplir las necesidades del alma del cuerpo de Cristo. Pero también el otro propósito es para llevar almas a la salvación. Porque si alguien recibe, sin ser todavía parte del cuerpo de Cristo, recibe una sanidad física o una sanidad espiritual, lo que va a hacer es reconocer a Dios como su soberano, como su salvador, como su Señor. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.